Buenos días a todos. Lo primero de todo, muchísimas gracias por venir a este 13º Congreso de nuestra asociación, de la Asociación de Periodistas Ambientales, que además celebramos también el 25 aniversario. Damos la bienvenida no solamente a vosotros, sino a las personas que están siguiendo este Congreso a través de las redes sociales y del streaming, con que creo que es un momento importante para el periodismo. Somos la antesala de la COP, no lo olvidemos, y esto no ha sido una casualidad, con que realmente lo tenemos claro. Poco más que añadir. Queremos dar gracias a la ministra que haya acudido a este congreso. Muchísimas gracias, ministra. Y vamos a empezar con la inauguración oficial, que empezarán con unas palabras por parte de María, nuestra presidenta. Gracias. Buenos días, ministra para la Transición Ecológica. Querida Teresa, muchas gracias. Sabemos que son unos días muy intensos y gracias por hacernos un hueco. Presidenta de la FAPE, querido Nemesio, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días a todos y a todas. Vivimos una emergencia climática y también una emergencia en biodiversidad. Comunicar biodiversidad, el reto del siglo XXI, es el lema que hemos elegido para este 13º Congreso de Periodismo Ambiental de APIA. El modelo de producción y consumo que hemos implantado hasta ahora ha extraído recursos naturales sin preocuparse por la huella ecológica. Pero estamos en un punto de inflexión. Ha llegado el momento, en el siglo XXI, de la transición ecológica, hacia un modelo que integre la biodiversidad. Un nuevo modelo de desarrollo que tenga en cuenta no solo la variable económica, sino también la ambiental. La semana que viene se celebrará en Madrid, bajo la presidencia de Chile, la 25ª Cumbre de Cambio Climático, y esperemos que salgan actuaciones concretas para luchar contra el cambio climático, porque es tiempo de actuar. Y en esas acciones la biodiversidad debe estar en el centro, para que no repitamos los errores del pasado y le demos la espalda a la riqueza natural que nos permite vivir en este planeta tan maravilloso. Hemos querido dedicar este Congreso de APIA a la comunicación de la biodiversidad. Hablaremos a lo largo de estas dos jornadas de cómo estamos transmitiendo el mensaje a la sociedad y de qué está llegando. Hablaremos de si hay una visión urbana de la biodiversidad y una visión rural de la biodiversidad, si hay periodistas urbanos y si hay periodistas rurales, y qué contamos según donde estemos. Hablaremos de especies tan emblemáticas como el lobo y el oso pardo, y qué mensajes estamos enviando a los lectores. Queremos también reflexionar sobre qué estamos haciendo con la biodiversidad y cómo la estamos usando, qué consumo de recursos naturales, qué marketing estamos viviendo, qué servicios nos proporcionan los ecosistemas y cómo se transmiten a la sociedad. ¿Cuáles son los grandes números de la biodiversidad? ¿Y qué significa 1 millón de especies que están en peligro de extinción? Y oiremos casos de éxito en comunicación, desde una experiencia preciosa de una escuela gallega a un emprendedor en turismo rural en Asturias. Comunicar biodiversidad es una tarea de los periodistas, pero también de escritores, pintores, escultores, actores y artistas. Esta casa que hoy nos acoge, el Círculo de Bellas Artes, es un lugar emblemático para la cultura y un buen sitio para aunar y sumar y comunicar juntos biodiversidad. Hemos querido que nuestro congreso este año cuente con 2 escritores comprometidos con la conservación de la naturaleza y en cuyos textos nos vemos transportados a mundos biodiversos. Gracias, Manuel Rivas y María Sánchez. Es todo un lujo y un honor escucharles hoy y mañana. Además, la música sobre biodiversidad estará muy presente en el congreso, gracias a una selección de Javier Rico y Alex Fernández Muerza, y también tenemos preparada una sorpresa para hoy. La manipulación, la desinformación, las noticias falsas han existido desde el origen de los medios de comunicación. La novedad es que ahora también están en las redes sociales. Hemos querido dedicar 2 talleres a las nuevas tecnologías y a las redes sociales para ver cómo detectar esos bulos y cómo se puede hacer periodismo ambiental con el móvil. APIA celebra este año su 25 aniversario. Un grupo visionario de socios tuvisteis en 1994 la maravillosa idea de crear una asociación y hoy vemos lo que en su día pusisteis en marcha. Una asociación con mucha vida y con muchos socios implicados en el periodismo ambiental. Gracias por crear APIA hace 25 años.
Mañana dedicaremos la tarde a ver cómo ha cambiado la comunicación ambiental en este cuarto de siglo, cómo es la relación con las fuentes de información, qué formatos han surgido y cuáles han desaparecido y qué temáticas perviven. Quiero acabar estas palabras felicitando al comité organizador de este congreso y a los moderadores de las sesiones por su trabajo incansable a lo largo de estos 10 meses. Felicidades a Carlos González Vallecillo, Luis Guijarro, José Manuel López Cózar, Josefina Maestre, Javier Martínez, José Antonio Montero, José María Montero, Clara Navío, César Javier Palacios, Guillermo Prudencio, Carolina Rueda, Rafa Ruiz, Rafa Serra, Javier Valenzuela y Mónica Vicente. Y mi enhorabuena a José Antonio Quirce, el coordinador del Congreso, y al equipo de comunicación y organización que está formado por Javier Martín, Elena Alonso, Pablo Montiel, Rosa Tristán y Maribel Orgaz. Y quiero agradecer a las entidades que saben lo importante que es apoyar el periodismo ambiental. Gracias a la Fundación Biodiversidad, a IOBE, Naturgy, Sigaus, Cygnus, Ecoembes, Ecovidrio, Sigfito, FSC, Global Omnium, Sigre y CITI. Empecé hablando de la necesidad de una transición ecológica que integre la biodiversidad. Esa transición necesita información rigurosa. Para que administraciones, empresas y ciudadanos asuman los cambios como propios, es necesaria la información ambiental. Y hoy los periodistas ambientales, biodiversos y climáticos somos más necesarios que nunca. Muchas gracias. Brillante, María. Gracias. Nemesio, por favor. Bueno, ministra, presidenta de la PIA, congresistas, iba a decir colegas, pero como sé que no todos los miembros de la PIA son periodistas, hay biólogos y hay otras profesiones, pues mejor los englobo en congresistas. Enhorabuena primero a la PIA por los 25 años de gestión. Te agradezco, María, que me hayas dado la oportunidad de intervenir en la inauguración oficial del Congreso. Es para mí un placer estar al lado de la PIA, que es una de las asociaciones más pujantes de la FAPE. Es una de las que suele participar en todas las asambleas de la FAPE. Espero verte en la de Algeciras, en abril, que es la siguiente nuestra. Este congreso, como se ha dicho ya, cobra mayor importancia de la que ya tenía, dado que precede a la Cumbre Mundial del Clima. Muchos de los temas que se abordarán en este congreso también serán objeto de debate en dicha cumbre, a la que se llega con la advertencia de las Naciones Unidas de que se agota el tiempo en la lucha contra el calentamiento ante la elevada concentración en la atmósfera de los gases de efecto invernadero, que en 2018 han alcanzado un nuevo récord. Todo esto se produce en un momento convulso del mundo, con revueltas sociales en varios países y con líderes que han hecho de la confrontación un arma de combate política. En este contexto de tensión, los periodistas y los medios hemos pasado, sin quererlo, nadie lo ha querido, nadie lo ha pedido, a ser el enemigo a batir, sobre todo por parte de aquellos dirigentes políticos que tratan de eludir el escrutinio público de sus acciones y decisiones a través de la prensa. Porque no nos engañemos, cuando un determinado partido, un determinado líder, sea el que sea, veta y acosa a los periodistas, solo tiene un objetivo: no rendir cuentas a los ciudadanos para poder actuar impunemente. La FAPE, con sus asociaciones federadas y vinculadas, la APIA entre ellos, ha planteado cara a este acoso en el convencimiento de que defender la libertad de expresión, que sanciona el artículo 20 de la Constitución, es defender el resto de derechos fundamentales de nuestra democracia. Nuestra profesión, además, afronta la mayor oleada de desinformación de la historia. Los bulos y las mentiras afectan a todos los sectores de la información, entre ellos también el ambiental. Al mismo tiempo, la sobrecarga de información que ha posibilitado la revolución digital está creando enormes dificultades para distinguir la verdad de la mentira. Los ciudadanos esperan de nosotros que les demos explicaciones de forma rigurosa y contextualizada para entender lo que está pasando.
¿A qué obedecen las revueltas en lugares tan dispares como Chile, Hong Kong o el Líbano? ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Fue o no fue un golpe de Estado? ¿De dónde salieron los chalecos amarillos en Francia? ¿Por qué hay ciudadanos que cuestionan los datos oficiales y en cambio están dispuestos a creerse los datos más disparatados? Y en nuestro país, por ejemplo, ¿quién está detrás del tsunami democrático en Cataluña? Y en temas ambientales, ¿en qué se basan los que niegan el cambio climático? Y luego hay una pregunta que nos afecta a los que vivimos en Madrid. ¿Por qué un ayuntamiento decide que hay que limitar el tráfico y llega luego otro gobierno municipal y decide que no hay que limitarlo? Esas son preguntas a las cuales debemos exigir respuestas. Y las respuestas, queridos colegas y congresistas, no están en las redes, solo en el periodismo responsable. En el marco de nuestra función democrática, nuestro papel se hace imprescindible para ordenar y jerarquizar el caos informativo y ofrecer a los ciudadanos noticias veraces, verificadas, contrastadas y de interés público, y, por supuesto, sujetas a principios éticos y deontológicos. El periodismo de calidad es la mejor alternativa a la desinformación y es el único que nos permitirá recuperar la confianza de los lectores, oyentes o espectadores. En un espacio mediático plagado de bulos, mentiras, intoxicaciones y manipulaciones, la especialización se convierte en uno de los pilares básicos del periodismo de calidad, que en definitiva es el que mejor ayuda a los ciudadanos a tomar sus decisiones libremente y con conocimiento de causa. En este sentido, la polarización política sobre el cambio climático y sus consecuencias requiere periodistas especializados que sean capaces de resistir las presiones y las manipulaciones y que puedan elaborar una información veraz, basada en datos fidedignos y avalada por científicos y expertos independientes de reconocida credibilidad. La información ambiental ha cobrado un peso importante en todos los medios, ya que, como dijo recientemente la presidenta de ANVIA, la emergencia climática ha despertado conciencias y ha puesto en la primera de muchos diarios lo que muchos profesionales lleváis escribiendo durante décadas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha afirmado recientemente que si no cambiamos urgentemente nuestra forma de vida, estaremos poniendo en peligro la vida misma. En esta cuenta atrás, para evitar el desastre, la prensa debe jugar un papel decisivo para impulsar las transformaciones que impidan que problemas tan graves como el calentamiento global acentúen la desigualdad que domina hoy en nuestro planeta y que es uno de los problemas principales de los habitantes de nuestro planeta. Debemos ejercer un papel fundamental para ayudar a promover el desarrollo sostenible en nuestro país y para exigir a los gobernantes que rindan cuentas sobre aquellas decisiones que vayan en la dirección contraria a los 17 objetivos de la Agenda 2030. Colegas de la APIA, como periodistas especializados que sois, en vuestras manos y en la de vuestros medios está que empujemos a nuestros gobernantes a que dediquen buena parte de sus esfuerzos a conservar y mejorar la vida en nuestro castigado planeta. Estoy seguro de que este Congreso saldrán respuestas rigurosas a muchas de las preocupaciones ambientales de los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, Nemesio. Tiene la palabra la ministra y esperemos que siga siendo ministra durante muchos años. Por favor, gracias. Muchas gracias por los buenos deseos. Esperemos que sean muchos, pero no tantos, que cansa mucho y hay que socializar estas cuestiones lo más que se pueda. María, Nemesio, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto, es un privilegio y también es una convicción con respecto a lo que debe ser una buena actuación en materia de medio ambiente, el trabajar, el estar con profesionales que entienden, respetan, exigen, están orgullosos de incentivar capacidad crítica, entendimiento, empatía, comprensión en materia de medio ambiente. Ha sido un gran arcano de la vida pública
en el que no muchos estaban dispuestos a tomarse la molestia, el tiempo, el esfuerzo de comprender hasta qué punto las interacciones de nuestra realidad física inciden muy directamente en el bienestar de los ciudadanos, en el progreso de las sociedades, en los grandes enigmas, en los grandes desafíos en materia de desigualdad, equidad, en acceso a beneficio o reparto de cargas, en progreso para hoy, progreso para mañana o destrozo hoy y destrozo para mañana, en la capacidad que tiene el buen estado de la naturaleza para generar riqueza y la pobreza, la miseria, el dolor, el coste socializado que tiene el que esto no sea así. El poder contar con profesionales de la comunicación que, volcados emocional y profesionalmente, intelectualmente, en desplegar sus encantos, su empatía, su solvencia, su rigor, es fundamental. Es fundamental para despertar en una sociedad que necesita entender, comprender, reivindicar, estar orgullosa de estar educada en cuestiones ambientales, el motor de cambio, la capacidad de presión, de buena presión, para resolver la mayor parte de los problemas que tenemos por delante en un momento en el que, desde el punto de vista físico, hemos descubierto que el planeta es finito, una obviedad, pero resulta que hasta ahora hacíamos como si no fuera así. Y integrar un modo de pensar completamente diferente, la manera en la que tomamos decisiones públicas, privadas, no es sencillo cuando todo se ha hecho de espaldas a esa realidad física que hoy de manera tan obvia descubrimos que no quisimos ver. Por tanto, gracias, enhorabuena, felicidades, 25 años, os quedan otros 25 y otros 25 hasta que desaparezcáis por falta de necesidad, porque todo el mundo se haya convertido en un comunicador que integra razonablemente la limitación, la preocupación y la vocación ambiental. Habéis elegido además un lema precioso. Estoy descubriendo que no solamente eso, sino que lo habéis hecho en connivencia con Naciones Unidas para poder conectar adecuadamente con este regalo maravilloso que nos llega a Madrid. Comunicar biodiversidad, la emergencia del siglo XXI. Y dan ganas de quedarse con vosotros todos estos días, porque yo hace muchos años que me he preguntado por qué es tan difícil comunicar biodiversidad cuando es bonito, cuando es físico, cuando se ve delante, cuando se entiende, cuando se aprecia, cuando hay una conexión emocional mucho más clara, mucho más obvia por parte de cada uno de nosotros, sensibles, ya seamos urbanitas o rurales, ya seamos europeos, latinos, africanos o asiáticos, cuando hemos sido capaces de comunicar otras cosas mucho más difíciles y mucho más arduas. Por ejemplo, en los años de austeridad, de crisis, de grandes dificultades europeas, en los años que nos dio por pensar que la mejor receta para solventar los problemas de los más vulnerables era recortar en presupuesto, en políticas sociales, la gente entendía y explicaba esto de la prima de riesgo o esto del presupuesto comunitario. Y sin embargo nos costaba generalizar, hacer entender, comprender por qué es importante la biodiversidad. Para mí esto siempre ha sido una gran contradicción y una gran incógnita. ¿Por qué es tan difícil conectar biodiversidad con el conjunto de los ciudadanos, con la reflexión, con la educación, con el grado de entendimiento mínimo que debe ser exigible a una sociedad que aspire a no ser analfabeta y a entender cuáles son las cuestiones mayores a las que debe responder y cómo deben priorizarse, cómo deben ordenarse? Seguro que de muchas maneras posibles, pero algunas no lo eran. Sin embargo, nos faltaba el elemento clave, el ingrediente clave para poder hacer las preguntas correctas, conectar con la gente, hacer entender, hacer valorar el sentido, el valor de la biodiversidad. Así que hayáis elegido este tema para reivindicar la biodiversidad en un panorama mediático complicado, como señalaba Nemesio, en un panorama en el que la atención ambiental se ha concentrado en cambio climático como si fuera algo distinto y desconectado de la realidad física del capital natural, de la biodiversidad, de la riqueza de nuestros ecosistemas, es un gran mérito y es un gran acierto. Puede ser que en estos últimos años, en la parte gris y marrón de las preguntas ambientales, hayan ido ganando espacio.
Puede ser que los árboles nos hayan impedido ver el bosque, pero en realidad biodiversidad y cambio climático están tan estrechamente unidos que hay que levantar el velo de una vez por todas y hacer ver hasta qué punto lo uno depende del otro. No son compartimentos estancos ni en la política, ni en la incidencia social, ni en la incidencia económica, ni mucho menos en la incidencia ambiental o en el interés desde el punto de vista de la comunicación y la sociedad educada. Está estupendo que tengáis en segunda fila a Asunción Ruiz, que tanto le gusta decir esto de ni un grado más ni una especie menos, para poner de manifiesto hasta qué punto esa relación entre clima y biodiversidad es estrecha e imprescindible. Pero la verdad es que, como suele ocurrir en las grandes revoluciones, las cosas simples, que son sencillas, obvias, pasan desapercibidas, que a veces cuesta mucho que se hagan ver. Y hoy por fin sí se ha visto. Hemos estado viendo, hemos sido testigos de una ola de cambio, de un tsunami protagonizado por jóvenes, pero no olvidemos tampoco, recuperemos esa memoria histórica también relevante en este campo, por gentes no tan jóvenes, por docentes, abuelos, diplomáticos, investigadores que llevan años, generaciones, luchando, trabajando por hacer oír su voz, muchas veces con grandes frustraciones acumuladas y que se merecen también un reconocimiento, porque aun siendo minoría, fueron pioneros en un trabajo que hoy tiene que estar presente en la actitud, en la reacción de los más jóvenes, con reconocimiento por su trabajo. Es un paso de gigante el que hemos dado en estos 25 años cuando Apia apareció en el panorama español y en el momento en el cual yo no estaba, yo soy del grupo de los jóvenes dentro de los mayores, pero probablemente todo Apia cabía en una habitación mucho más pequeña que esta. Pero sí es verdad que, como en otros muchos casos, esos comprometidos activistas del periodismo de calidad que permitiera divulgar y hacer entender la información ambiental, intentasteis abrir espacio para la naturaleza en un panorama mediático en el que había algunas muy emblemáticas, pero algunas muy pocas referencias en los grandes medios de comunicación de masas. Éramos muchos otros los que trabajábamos en otros campos, docentes, académicos, de políticas públicas a pequeña escala, intentando crecer en nuestra escala, intentando imponer referencias que aparecían en nuestra Carta Magna, en nuestros principios y valores teóricamente compartidos, pero que quedaban ladeados, escorados en un rincón, como consecuencia de otras premisas, de otras ansias que hacían olvidar lo importante para centrarse en lo acelerado. El informe IPBES ha hecho público este año un diagnóstico terrible. La pérdida de biodiversidad en el mapa mediático ha aparecido con fuerza, ha tenido una importante repercusión en la opinión pública, ha ayudado a entender mejor la conexión entre biodiversidad y nuestra vida cotidiana, nuestra prosperidad, nuestra rutina, la satisfacción de nuestras necesidades básicas, la calidad de vida que, para poder mantenerse, exige cambios profundos en nuestros estilos de vida. Realizar diagnósticos claros que muestren cuál es la realidad a la que nos enfrentemos es fundamental. Y en esto, la base de la ciencia, del conocimiento, del entendimiento es capital. Pero hay un segundo escalón: comunicar, entender, explicar, hacer accesible para cualquiera lo que a priori parece quedar en manos solamente de especialistas. Ciencia, comunicación son pasos sucesivos de algo que cualquier sociedad moderna, cualquier sociedad que aspire a invertir en su futuro, necesita. Casi cada día persisten o surgen debates artificiales. Casi cada día, comentaba la entrada ayer mismo en alguien que se considera un profesional de los medios de comunicación, se hace eco de mentiras descaradas, burdas, que quedan en el imaginario público como si fuera un partido de fútbol. Soy de un equipo o de otro. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible, como bien decía Nemesio, que frente a datos contrastados, complejos, solventes, que hay quien no está dispuesto a aceptar, se opongan brujerías, tonterías, demagogias, perversiones,
de manera acrítica. Esto distorsiona, dificulta el poder trabajar en la dirección correcta. Y quizá tiene que ver con la complejidad del mundo de la época que nos ha tocado vivir, donde lo completo, lo global, lo grande, la interdependencia de cosas muy distantes entre sí, nos dificulta una visión sistémica que nos reduzca a lo sencillo, a lo próximo. Relaciones, interrelaciones difíciles, sofisticadas, como ocurre en la vida misma, en la naturaleza misma. No hay nada sencillo, compartimentable. Hay una interdependencia fuerte que no es sencillo ubicar. Tenemos cambios vertiginosos, cosas que ocurren en poquísimo tiempo y que tienen una incidencia enorme en el tiempo por venir. En el periodismo lo sabéis bien. Nos hemos acostumbrado a una sociedad de consumo que acepta, descuida, desprecia, olvida a velocidad de vértigo, ahuyentando la capacidad, la necesidad de solventar, asentar esa capacidad crítica que aludía antes, que es tan fundamental para dedicarnos a lo importante, para responder con solvencia a las grandes emergencias, desafíos que estamos enfrentando. En la emergencia del siglo XXI, como dice el lema que da título a vuestro congreso, es necesario que todos seamos responsables, que haya una capacidad de comunicación, de debate, de escucha, de entendimiento, de comprensión entre responsables de la vida pública, políticos, científicos, profesores, ciudadanos en general, en su actividad cotidiana. Y vuestro papel es determinante. Comunicar biodiversidad es hoy comunicar climas, comunicar economías, comunicar territorios, comunicar ciudadanos, demografía, mundo rural, servicios, calidad de vida. La innovación en materia de energía, en materia de materiales, en materia de recursos, la innovación en materia de riesgos, en materia de valores, en materia, por tanto, de realidad económica, financiera, de solvencia, de medio y de largo plazo. Es hablar de calidad del aire y salud, es hablar de generaciones presentes, futuras, es entender el pasado. Es explicar cómo la desinversión de aquello que nos hace daño resulta fundamental y nos da oportunidades para la recuperación del espacio, de las especies, de la riqueza, del bienestar, de la prosperidad de los ciudadanos. Hoy más que nunca, el periodista que quiera contar estas historias necesita entender qué es la biodiversidad. Necesita una visión transversal, necesita saber hacer las conexiones de temas complejos, distantes en el tiempo, en el espacio, en el enfoque, pero que están interconectados y al mismo tiempo tiene que transmitir de manera solvente y sencilla, comprensible para cualquier lector, para cualquier oyente promedio, conectar con las emociones, con la solvencia, con el rigor, con las preguntas que todos debemos hacernos cada día. Por tanto, tenéis grandes desafíos por delante, como todos, en un mundo complejo, en el que la complejidad debe ser contestada con solvencia, pero de manera sencilla, rápida, de manera eficaz. De la misma manera que la conservación de la biodiversidad no puede circunscribirse a sacar adelante las llamadas especies emblemáticas o a proteger los espacios de referencia, aspectos sin duda fundamentales, pero no los únicos, tenemos que conseguir que la integración efectiva de la biodiversidad en todos los ámbitos de actuación, en todos los espacios físicos, en las políticas sectoriales, esté presente. Combatir la emergencia ambiental, pensar en la herencia que dejamos, representa oportunidades económicas relevantes, representa políticas redistributivas, representa equidad, representa respuestas centradas en las personas sin confundirnos en el diagnóstico sobre qué es progreso o qué es retroceso, qué es igualdad de oportunidades y qué es regresión en las oportunidades. Es importante que el periodismo ambiental pueda ofrecer su enfoque a cuestiones que hasta ahora habían sido tratadas solo desde una perspectiva económica o tecnológica. Energía, finanzas, creación de empleo. Todo esto pasa por hacer las cuentas bien, y hacer las cuentas bien implica entender biodiversidad. Frente a mensajes de miedo, que a partir de un determinado momento generan parálisis, necesitamos subrayar en paralelo los mensajes positivos, los que incentivan a la acción, pasar de la rabia a la respuesta, pasar del miedo a la destrucción a la voluntad de construir, ofrecer una visión global, facilitar
el entendimiento de que nada ocurre de un día para el otro. Se trata de consolidar rápidamente las premisas de una transición, de una transformación muy notable del modo en el que nos hemos relacionado entre nosotros y con la naturaleza. Que la transición ecológica es probablemente la mejor y más brillante oportunidad de prosperidad y crecimiento económico para las sociedades, prosperidad económica. Frente a los eslóganes sin contenido, vosotros podéis ayudar en una tarea fundamental: completar la serie de preguntas críticas fundamentales que activen las neuronas de una sociedad para encontrar las respuestas adecuadas a nuestros desafíos. Y en ese contexto, la defensa de la biodiversidad, el conocimiento, la traducción del conocimiento científico es el mejor fact-check que podéis ofrecer al común de los mortales. Muchas gracias, mucho ánimo y espero con avidez las respuestas, consecuencias inmediatas para motivar ese tiempo para la acción que ha sido elegido como eslogan de la presidencia chilena para la COP de Clima. Gracias.